Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a su canal de Fe en Dios al Extremo. Hoy estamos ya en el segundo momento, en la segunda clase de nuestra Escuela de Formación Teológica Permanente. Hoy vamos a hacer una breve introducción a la Biblia, a las Sagradas Escrituras. Pero en esta escuela queremos hacerles la perspectiva de la fe. Recordemos que hemos dado primero el tema de querigma, porque queremos que el querigma, el anuncio ferviente y ungido de la palabra de Dios, se dé en todos los rincones donde nos escuchen. Queremos realmente contagiar la fe. Entonces necesitamos, primero que nada, creer en Dios. Creo en Dios firmemente y por eso estoy aquí y quiero conocer la palabra de Dios, la revelación de Dios, la comunicación de Dios para con el hombre desde la fe. Sin la fe no podríamos hacer nada. Por eso vamos a invocar la presencia del Espíritu Santo antes de comenzar con esta introducción a las Sagradas Escrituras, a la Biblia. Ven, Espíritu Santo, llena mi existencia. Dame fe, dame esperanza, dame amor. Haz, Señor, que en estos estudios bíblicos realmente logremos comprender tu sagrada y bendita palabra. Que la percibamos como una carta de amor dirigida a nosotros, tu iglesia. Nosotros somos iglesia misionera, oh Espíritu Santo. Te pedimos que cada vez que nos encontremos con ella, con tu comunicación, realmente abracemos el don de la fe. Esa fe que nos hace creer que la vida tiene un sentido muy grande, que es estar contigo. Pues para eso hemos nacido, Señor, para adorarte. Nuestra felicidad está en darte gloria, y tu gloria es nuestra felicidad. Nosotros queremos bendecirte, Señor. Envía sobre nosotros tu Espíritu Santo. Envía sobre nosotros el fuego de tu amor, que nos llene, que nos ilumine. Oh Señor, danos tu gracia. Habita en nosotros. Somos tuyos, Señor. Bendícenos. Acompáñanos. Perdona nuestros pecados. Y permítenos amarte con todo el corazón, desde el contacto directo con tu palabra escrita. Amén. Muy bien. Quiero comenzar esto, pues viéndolo como teología de la historia, o sea, como el encuentro de Dios en la historia, y voy a narrarles la comunicación que Dios ha tenido en la historia del hombre, desde la fe. Por eso quiero tomar el capítulo 11 de la carta a los Hebreos. Aquí aparece muy detalladamente todo el recorrido histórico, pero desde la perspectiva de la fe, que es como queremos estudiar las Sagradas Escrituras, desde el encuentro ya permanente con Dios, de que yo creo profundamente en Él, de que Él me unge, y esa unción me hace un querix, un anunciador, un querigma de la palabra de Dios. De la carta a los Hebreos, capítulo 11. La fe es como aferrarse a lo que se espera, es la certeza de las cosas que no se pueden ver. Esto mismo es lo que recordamos en nuestros antepasados. Por la fe, creemos que las etapas de la creación fueron dispuestas por la palabra de Dios, y entendemos que el mundo visible tiene su origen en lo que no se palpa. Por la fe de Abel, su sacrificio fue mejor que el de su hermano Caín. Por eso fue considerado justo, como Dios lo dio a entender, aprobando sus ofrendas, y aún después de muerto, por su fe sigue clamando. Por su fe también Enoc fue trasladado al cielo en vez de morir, y los hombres no volvieron a verlo, porque Dios se lo había llevado. Antes de que fuera arrebatado al cielo, se nos dice que había agradado a Dios, pero sin la fe es imposible agradarle, pues nadie se acerca a Dios si antes no cree que existe y que recompensa a los que lo buscan. Por la fe Noé escuchó el anuncio de los acontecimientos que no se podían anticipar y construyó el arca en el que había de salvarse con su familia. La fe de Noé condenaba a sus contemporáneos,
y por ella alcanzó la verdadera rectitud y el fruto de la fe. Por la fe, Abraham, llamado por Dios, obedeció la orden de salir para un país que recibiría en herencia y partió sin saber a dónde iba. La fe hizo que se quedara en la tierra prometida, que todavía no era suya. Allí vivió en las tiendas de campaña, lo mismo que Isaac y Jacob, a los que beneficiaba la misma promesa. Pues esperaban la ciudad de sólidos cimientos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe, pudo tener un hijo a pesar de su avanzada edad, y de que Sara era también estéril, pues tuvo confianza en lo que se le prometía. Por eso de este hombre únicamente ya casi impotente, nacieron descendientes tan numerosos como las estrellas del cielo e innumerables como los granos de arena de las orillas del mar. Todos murieron como creyentes. No habían conseguido lo prometido, pero habían visto de lejos y contemplado con gusto, reconociendo que eran extraños y peregrinos aquí en la tierra. Los que así hablan hacen ver claramente que van en busca de una patria, pues si hubieran añorado la tierra de la que habían salido, tenían la oportunidad de volver a ella, pero no, aspiraban a una patria mejor, es decir, a la patria del cielo. Por eso Dios no se avergüenza de ellos ni de llamarse su Dios, pues Él preparó la ciudad. Por la fe Abraham fue a sacrificar a Isaac cuando Dios quiso ponerlo a prueba. Estaba ofreciendo a su hijo único, que debía heredar la promesa. Y Dios le había dicho: por Isaac tendrás descendientes que llevarán tu nombre. Abraham pensó seguramente: Dios es capaz de resucitar a los muertos. Por eso recobró a su hijo, lo que tiene un sentido para nosotros. Por la fe también Isaac dio a Jacob y Esaú las bendiciones que decidían el porvenir. Por la fe de Jacob, moribundo, dio bendiciones diferentes a los hijos de José y los inclinó apoyándose en su bastón. Por la fe José, próximo a su fin, recordó que los hijos de Israel saldrían de Egipto y dio órdenes referentes a sus propios restos. Por la fe los padres del recién nacido Moisés lo escondieron durante 3 meses, pues vieron que el niño era muy hermoso y no temieron el decreto del rey. Por la fe de Moisés, ya crecido, se negó a ser llamado hijo de una hija del faraón y quiso compartir no el gozo pasajero del pecado, sino los malos tratos del pueblo de Dios. Se fijó en que Dios retribuía a cada uno y consideró que el ser humillado con Cristo tenía más valor que todas las riquezas de Egipto. Por la fe abandonó Egipto sin temor al enojo del rey, porque se fiaba en otro enojo, pero invisible. Por la fe celebró la Pascua y rociaron con la sangre las puertas para que el exterminador no diera muerte a sus hijos primogénitos. Por la fe atravesaron el mar Rojo como si fuera tierra seca, mientras los egipcios trataron de pasarlo y se ahogaron. Por la fe cayeron los muros de Jericó después de dar la vuelta a su alrededor durante 7 días. Por la fe la prostituta Rahab dio buena acogida a los espías y escapó a la muerte de los incrédulos. ¿Qué más decir? Me faltaría tiempo para hablar de Gedeón, Barak, Sansón, Jefté, David, lo mismo que de Samuel y de los profetas. Ellos, gracias a la fe, sometieron a otras naciones, impusieron la justicia, vieron realizarse las promesas de Dios, cerraron la boca a leones, apagaron la violencia del fuego, escaparon del filo de la espada, sanaron de enfermedades, se mostraron valientes en la guerra y rechazaron a los invasores extranjeros. Hubo mujeres que recobraron resucitando a sus muertos, pero también hubo otros que, en vista de una resurrección mejor, se negaron a hacer el gesto que les habría salvado la vida. Me refiero a los torturados. Otros sufrieron la prueba de las cadenas y de la cárcel. Fueron apedreados, torturados, aserrados, murieron a espada, anduvieron errantes de una parte para otra,
sin otro vestido que pieles de corderos y cabras, faltos de todo, oprimidos, maltratados. Estos hombres, de los cuales no era digno el mundo, tenían que vagar por el desierto, las montañas y refugiarse en cuevas y escondites. Todos estos merecieron que se recordara su fe, pero no por eso consiguieron el objeto de la promesa. Es que Dios veía más lejos y pensaba en nosotros, y no debía llegar al término antes que nosotros. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Entonces, tenemos dos categorías: la fe, la historia vista de manera querigmática, para poder entrar en la historia de la salvación, para ver cómo Dios le habla al pueblo hebreo y cómo desde el hablarle al pueblo hebreo y de todos los actos de fe de este pueblo, la fe llega hasta los rincones nuestros por la acción grandísima de nuestro Señor Jesucristo. Es hermoso este texto y me encanta porque lo ve desde la perspectiva del querigma, del gran anuncio. Es una catequesis profunda de historia que nos va a ayudar muchísimo en la introducción a las Sagradas Escrituras. Muy bien, para poder adentrarnos en la Biblia, primero tenemos que destacar qué vamos a hacer. Pues queremos hacer un acercamiento teológico, o sea, un acercamiento de la fe, como ya lo dijimos. Pero ¿qué es teología? Teos significa Dios, logía, tratado o estudio de Dios. Vamos a estudiar lo que nos quiere decir Dios en su sagrada palabra. Por eso, basado en la interpretación obviamente deductiva, es decir, unidos al magisterio, a la tradición y a la fe católica. Porque así estudiamos nuestra fe. Nuestra fe está basada en las Sagradas Escrituras, la fe de la Iglesia, el magisterio y la gran tradición. Es así como complementamos, digerimos y evangelizamos desde nuestra fe. Ahora, la Biblia es revelación, revelación escrita. ¿Quién se revela? Dios. ¿Qué quiere revelar? Su amor, su proyecto, su alianza, nuestra liberación. Revela a Dios, se revela el Dios judeocristiano. Un Dios que es distinto a otros dioses en el sentido de que, por ejemplo, uno va y pregunta a otra denominación religiosa, otra religión, pues por ejemplo, casi no tienen un Dios personal. Tienen muchos dioses, como el hinduismo, pero no hay un Dios que se comunica. En cambio, el Dios judeocristiano tiene la capacidad de dialogar. Con él uno puede platicar, puede hablar, él se comunica. Y donde más se comunica es a través de los sacramentos y obviamente a través de las Sagradas Escrituras. Ahora, aquí se comunica por medio de la Biblia. Aquí está. La Biblia, acá es una recopilación de textos sagrados, 73 textos, que son considerados palabra de Dios. Entonces acá, en esta Biblia, no tenemos un solo libro, sino que tenemos muchísimos libros, considerados que aquí Dios se comunica. Ahora, es el documento central de la religión hebrea, es decir, de los israelitas. Eso lo notamos en el Antiguo Testamento. Y de los cristianos, que tienen el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Tenemos 46 libros del Antiguo Testamento y 27 libros del Nuevo Testamento para dar 73 libros. Por lo tanto, está dividida en dos partes: el Antiguo Testamento o la Antigua Alianza y el Nuevo Testamento o Nueva Alianza, Primer Testamento y Segundo Testamento. Allí se narra acerca de la historia del pueblo de Israel, de Jesucristo y obviamente de los cristianos, de las primeras comunidades cristianas. Esta señora, que ya está muy organizadita acá, sus 73 libros, como Antiguo Testamento, las leyes, tenemos los profetas, tenemos las poesías, tenemos los evangelios, las cartas de Pablo, las cartas católicas o cartas universales. Ella no estaba así antes. Los escritos o documentos o papiros que se tenían, pues comienzan a escribirse más o menos en el siglo XIII a.C., cuando Moisés recibió los 10 mandamientos en Éxodo 20. Entonces, los textos posibles, los primeros textos posibles son los de los mandamientos de la ley de Dios, que son datados en el siglo XIII a.C. Su juventud la pasó en Palestina en tiempos de la monarquía,
cuando Samuel elige al rey Saúl, al rey Salomón, al rey David y al rey Salomón. Esto es entre el siglo X y el siglo VI antes de Cristo. Ahí probablemente se escribieron los salmos. Entonces se va escribiendo por partes y en distintos lugares también. En el siglo VI emigra con los desterrados a Babilonia. Y entre el siglo V y el siglo III antes de Cristo regresa al exilio y siguió creciendo, sobre todo en los textos proféticos y en los textos poéticos. En el siglo I llega a su madurez, cuando Jesús, un intérprete de la Sagrada Escritura, además de ser el Hijo de Dios, hace que se construya todo lo que son los evangelios por medio de su vida, su experiencia, la experiencia de sus apóstoles y también las cartas que se escriben acerca de él. Por lo tanto, aunque Jesús no haya escrito nada, la experiencia con él provoca que se hagan los escritos de lo que conocemos hoy como Nuevo Testamento. Entonces tiene dos partes y son muchos siglos, desde el siglo XIII a.C. hasta el siglo I, entonces son bastantes años. ¿Quién escribió la Biblia? La Biblia ha recorrido un largo camino hasta llegar hasta acá. Tiene varios autores. En principio, por ejemplo, antes de que se diera los estudios del método histórico crítico, que es el más utilizado ahorita desde el punto de vista inductivo y deductivo, pues se pensaba antes que, por ejemplo, el Pentateuco lo había escrito Moisés, cada profeta había escrito su libro. Sin embargo, ya tenemos algunos datos bastante interesantes que me gustaría que conocieran. En su largo proceso de composición, pues los lugares son varios. O sea, hay experiencias vividas de la memoria de los hebreos en Egipto, en Asiria con el destierro, en Babilonia con el destierro, en Persia cuando regresan del destierro, en Grecia, en Roma en el tiempo de Jesús, y cada uno tenía sus respectivos reyes, sus respectivos ejércitos, y pues allí estaban involucrados en ese tipo de sociedades, pues aquellos que escribieron los textos bíblicos, los tan llamados agiógrafos, porque así se denomina a las personas que escriben los textos sagrados de la Biblia, el agiógrafo. Por lo tanto, no se puede hablar de un solo escritor. El mismo contenido a veces nos informa que quienes escribieron, por ejemplo, hay reyes. Se cree que el rey David y el rey Salomón están dentro de los escritos de la Biblia, escribieron parte de los escritos, especialmente los salmos. Sacerdotes como Jeremías y Ezequiel, Jeremías que estuvo antes del destierro y Ezequiel que vivió toda la parte de la vuelta del destierro. Los campesinos, Amós y Miqueas, pescadores como Pedro y Juan, los apóstoles, y médicos y tejedores como Pablo y Lucas. Entonces, hay varias personas metidas en esto. Entonces, varios siglos, varios lugares, varias personas, y obviamente el contenido es muy amplio y las características de los escritos son sumamente diversas por la cantidad de años que hay del uno al otro. Usa diversos géneros literarios. En cada libro, por ejemplo, pueden haber prosas o versos. También hay libros de historia, hay libros de ficción, hay libros de liturgia, legislaciones, profecías, hay libros didácticos y también obviamente en Daniel y en el Apocalipsis de Juan, apocalípticos. Pero como escribe Pablo a su discípulo Timoteo, toda escritura es inspirada por Dios. Así, señoras y señores, que este libro, que tiene tantos años escribiéndose, es palabra bendita de Dios. Muy bien. Características de la Biblia. Obviamente es palabra humana, es palabra divina. La Biblia, ¿por qué es palabra humana? Dios habla en la Biblia por medio de los seres humanos y de forma humana usando su lenguaje. O sea, Dios se comunica al hombre, lo inspira y éste habla en lenguaje humano para que nosotros los seres humanos podamos comprender la palabra de Dios. Pero es palabra divina, la Biblia se revela. La revelación palabra de Dios en la que nos habla con su lenguaje de amor y de amistad. O sea, Él quiere comunicarse con el hombre. Por eso es un Dios, es una palabra personal. Narra e interpreta la historia desde la salvación. Dios se expresa a sí mismo. Revela su vida divina al ser humano. Es un diálogo de amor, de fraternidad, de alianza. Es una carta de amor compartido que se lee para que contagie y contagie a otros. Dios se revela en la historia de la salvación y aquí tenemos que detenernos un poquito en el contenido, no de manera detallada, pero sí para que tengamos un esquema. Entonces, tenemos que la palabra de Dios no fue escrita en un solo momento, han pasado varios siglos, no fue escrita en un solo género, hay poesías, hay historias, hay ficciones, hay apocalipsis.
Luego tenemos que hay varios autores y además de eso lo que sí narra a nivel lineal es la historia de la salvación. La historia de la salvación comienza en Ur de Caldea, por allá en el Mediterráneo, cuando se le muestra, Dios se le manifiesta a Abraham. Abraham, pues Dios lo llama para hacer su descendencia como las arenas del mar. Abraham cree en la promesa de Dios y su esposa es estéril y él logran tener a un hijo, a Isaac. De Isaac, pues obviamente nace Jacob y Esaú, y de Jacob pues es nombrado Israel, y tiene 12 hijos que conforman las 12 tribus de Israel, que obviamente crearán la nación de Israel. Sin embargo, antes de que esta nación fuese creada, pues caen bajo las manos de Egipto, de un faraón que es bastante fuerte, pero uno de ellos de la tribu de Leví, en este caso Moisés, libera al pueblo por la gracia y la mano de Dios, y entonces comienza todo lo que es el éxodo. En el éxodo van hacia el Sinaí, allá reciben los 10 mandamientos, caminan hacia la tierra prometida, llegan a Canaán, a la tierra prometida, y en esa tierra prometida en Canaán, pues Josué, el sucesor de Moisés, toma a Canaán. Seguidamente el pueblo de Israel no tiene una organización política, entonces nombran jueces, y por cierto así se llama uno de los libros de la Biblia, el libro de los jueces. Cuando ya llega el juez Samuel, Samuel ve que el pueblo se está quejando porque por lo menos sus hijos se habían corrompido, entonces nombra a los primeros reyes, que son Saúl, David y el hijo de David, Salomón. Los que sí no salieron muy buenos necesariamente fueron los hijos de Salomón, pues Jeroboam y Roboam empezaron a tener discusiones y problemas con las tierras, con esto, con lo otro, problemas de herencia. Y dividen a Israel en Israel del norte e Israel del sur, que generalmente se le llamaba el reino de Judá, que es donde estaba en Jerusalén. Ahí también se empieza a fomentar muchos escritos de la Biblia. Es allí cuando, como están desunidos y tienen poca fuerza política, los asirios y los babilónicos invaden estas tierras, y entonces al invadir estas tierras pues deportan, en este caso sobre todo Babilonia, que fue una de las más poderosas, deportan al pueblo de Israel, donde sufren todo lo que es el destierro, incluso allá sean las primeras sinagogas porque el templo lo destruyen. Seguidamente Persia libera a Israel de las manos de Babilonia y da lo que es la libertad religiosa. Esta gente vuelve con todo el comando entre Esdras, Nehemías y también algunos de los profetas, y comienzan a hacer la reconstrucción del segundo templo de Jerusalén. Seguidamente pues los persas son invadidos, los acaba los griegos con Alejandro Magno, y los seleucidas sobre todo no son como muy buenos, o sea, son de esos que les gusta imponer sobre lo que otras religiones, y en este caso pues se confrontan con los asmoneos y con los macabeos. En la Biblia, sobre todo en la Biblia católica, tenemos a los libros macabeos, donde narra la historia de las luchas con los griegos. A la final los griegos caen bajo las manos de Roma, y ahí llega Jesucristo, y con Jesucristo su pasión, muerte y resurrección, que deja impactado a los apóstoles. Se relatan los evangelios, se relatan las cartas paulinas, las cartas católicas, y se conforma todo lo que es el Nuevo Testamento que actualmente vemos hoy. La recolección de libros es una historia un poquito más larga, pero vamos a seguir con lo que quiere comunicarse en la palabra de Dios. Lo que se quiere comunicar es el dabar, es decir, dabar es el sustantivo hebreo de palabra. En la palabra dabar se dice 4000 veces en el texto hebreo. Significa palabra, la palabra de Dios que tiene contenido, es dinámica y portadora de significado, y hace que el pueblo la acoja o la rechace si quiere ser liberado. O sea, la palabra de Dios no obliga, sino que se derrama sobre el otro, unge al otro si el otro lo permite. Ahora, para que este dabar de Dios se comunique, se hace primero no en tradición escrita, no. La palabra de Dios no comienza como tradición escrita. Primero comienza la tradición oral. Ejemplo, yo llego, con el permiso de la Virgen, tengo la experiencia de Dios, se la cuento a la Virgen, entonces la Virgen le impacta mi experiencia de Dios, algo así como tipo querigma, digámoslo así. Se impacta ante lo que yo le comunico, ella lo memoriza, el pueblo hebreo es muy bueno para eso, hace la palabra hecha memoria y la va transmitiendo de generación en generación, sobre todo las partes más importantes como los mandamientos, los patriarcas, Abraham, Isaac, Jacob, y cuando es transmitida a viva voz, pues el pueblo cae en una situación de destierro.
En el destierro sobre todo es donde se comienza a hacer la mayor recolección de escritos y también escribirse muchos documentos de estos sagrados para no perder la memoria de la fe, ya que pasaron a ser de la religión del templo de Jerusalén, que era sumamente importante para ellos, a la religión de la memoria, que quedaba oral, pero que se estaba comenzando a pasar escrito. Así se fue construyendo lo que hoy conocemos como Antiguo Testamento, pero no había como un canon establecido de los libros que habían. Ya es incluso estando en el siglo I, donde en Yagnia comienzan sobre todo los fariseos con los rabinos a hacer todo lo que se constituye como el Antiguo Testamento, porque incluso Pablo es uno de los que cita a muchos de los textos que para otros hebreos eran considerados como no canónicos o no reveladores de la palabra de Dios. Gracias a Pablo nosotros tenemos incluso los deuterocanónicos, en el sentido de que muchos de sus escritos tienen su fundamento en estos escritos deuterocanónicos. Muy bien, este Dabar de Dios se comunica entonces de manera oral. ¿Qué comunica Dios? Dios comunica leyes, Torah, Dios comunica profecías, Nevi'im, Dios comunica de manera poética, Ketubim, y también en los deuterocanónicos, los 7 libros deuterocanónicos que también los veremos. O sea, primero está esa tradición oral y luego se va haciendo el compendio y se va haciendo lo que conocemos como la tradición escrita. Esa tradición escrita tiene varias fuentes. La primera es la fuente yavista. Cuando abrimos nuestras Biblias, vamos a notar que en algunos lugares se denomina a Dios Yahvé, yo soy el que soy, o YHWH. Llama a Dios con el nombre de Yahvé. Esa es la tradición más antigua y popular de los relatos de los santuarios. Están tanto en el norte como en el sur de Israel, sobre todo en el momento de la división de los reinos, y comenzó en los tiempos del rey David y el rey Salomón. Es decir, antes no existían las normas APA ni el nota al pie que tenemos en nuestro computador, entonces no podemos citar la bibliografía, pero los estudiosos de la Biblia han notado de que hay partes de documentos que son como fuentes que utilizaron los antiguos para poder recopilar y hacer el escrito completo de lo que conocemos hoy como los libros de las Sagradas Escrituras. Y entre esas tradiciones está la fuente yavista. Otra fuente muy plural es la elohista, que llama a Dios Elohim. Usa una referencia plural para referirse a Dios, lo que hace pensar que es una tradición mezclada, es del 800 a.C. El relato de Jacob, de la vida de Jacob, es muy de la tradición o de la fuente elohista. Esta es la deuteronomista. La deuteronomista se conoce primero porque lleva el nombre de uno de los libros de la Biblia, el Deuteronomio, y obviamente se basa generalmente en leyes, las leyes. O sea, cuando vea contenidos legales ahí en la Biblia, o el decálogo, o la interpretación del decálogo, eso pertenece a la fuente deuteronomista. Y está la presbiteral. La presbiteral comienza con el exilio a Babilonia y uno de los redactores más participantes de este es el profeta Ezequiel. Uno de los relatos sacerdotales es el texto de los 7 días de la creación del mundo. Su orden, su respeto por el sábado es muy categórico de esta fuente sacerdotal. Sí, exactamente. Si creías que el primer libro de la Biblia era el primer libro de la Biblia, era el primer libro más antiguo, no es el libro más antiguo escrito. Hay otros libros más antiguos que el Génesis, y uno de los relatos más recientes que se tiene en cuanto al Antiguo Testamento es el libro del Génesis, porque del relato, la fuente presbiteral o la fuente sacerdotal es la fuente que tiene sobre todo la creación de los 7 días. Ahora, después de esto, nos encontramos con la tradición interpretativa. En el tiempo de Jesús estaban los fariseos, los saduceos, los herodianos, y también estaba el mismo Jesús. Jesús es un intérprete de la Sagrada Escritura. Incluso lo que nosotros tenemos en nuestras Biblias es la interpretación, con lo que conocemos como Nuevo Testamento, es la interpretación cristiana del Antiguo Testamento, porque también los fariseos tienen una interpretación muy distinta de la resurrección, a diferencia de los saduceos. Los saduceos no creían ni en los ángeles ni en la resurrección, tenían una interpretación distinta de las Sagradas Escrituras. Los fariseos creían en la resurrección. Jesús también le da una nueva interpretación a la ley. Entonces está la tradición interpretativa. Pasamos de la tradición oral, donde no tenemos documentos, la tradición escrita, donde sí tenemos documentos, y la tradición
interpretativa, donde está la interpretación de Jesús que se hace en las Sagradas Escrituras. Esta queda relatada generalmente en los dichos y hechos de Jesús, es decir, los evangelios. Luego está la tradición sobre Jesús, que es donde encontramos las cartas paulinas, que fueron escritas entre el 50 y 51 la primera, más o menos la de Tesalonicenses. Y la tradición de la iglesia, que es ya la vida de las comunidades. O sea, tranquilamente lo podemos notar en los Hechos de los Apóstoles. ¿Cómo vamos a caminar nosotros para meternos en la Biblia? ¿Cómo vamos a ir descubriendo el contenido que tienen sus fuentes, cuándo fueron escritos y todo eso? Bueno, nos vamos a basar en un documento que ya les traigo en un momento. Acá tenemos el Concilio Vaticano II. Los obispos entre 1963 y 1965 se reunieron junto con el Papa Juan XXIII y Pablo VI y nos dieron una capacidad de meternos en la Biblia que me encanta, que es lo más profundo que tenemos para hasta ahora. Y uno de los documentos del Concilio Vaticano II es la Constitución Dogmática Dei Verbum. En la Dei Verbum es un documento corto, tiene 6 capítulos. Nos habla en el primer capítulo acerca de la revelación en sí misma. O sea, Dios se comunica, Dios se quiere revelar al hombre, Él se comunica a través de los mismos hombres, a través de la creación, a través de la experiencia y la revelación divina. Esa revelación divina en el capítulo 2 es transmitida de generación en generación y dentro de la historia de la salvación. Y en el capítulo 3 vamos a percatarnos de que en esa transmisión divina pues se da la interpretación de las Sagradas Escrituras. ¿Cómo lo hacemos? Pues necesitamos primero que nada revisar, por ejemplo, cuando tomamos la Biblia, vamos a leer el libro del Génesis. Bueno, ¿cuándo fue escrito el libro del Génesis? ¿Quién lo escribió? ¿Cuál es su fuente? Yavista, eloísta, sacerdotal, o cuáles fueron sus fuentes, las que están incluidas allí. Luego, ¿qué quiso decir el autor? ¿Cómo era la mentalidad de la época? Es decir, un poquito del método histórico crítico, ¿sí?, de la exégesis bíblica para poder interpretar el texto realmente como se quiso transmitir y también cómo se renueva, se actualiza a través de esa interpretación. En eso lo vamos a encontrar en la historia de la salvación, que en el capítulo 4 y en el capítulo 5 se habla del Antiguo y Nuevo Testamento, y ya la iglesia en el capítulo 6, según la Dei Verbum, queda como garante y servidora de la palabra de Dios, no dominadora, la que sirve de la palabra de Dios para transmitirla a los demás. Entonces, así vamos a caminar aquí en este curso. Ya estamos adentrándonos, ya vimos cómo fue hilándose poco a poco las Sagradas Escrituras, qué mecanismo tenemos para interpretarlas, y sabiendo todos los elementos, ahora sí podemos conocer qué es la Biblia de verdad. Pero eso nos lo vamos a ver en la siguiente parte de esta escuela de formación. Por ahora, tráenos un resumen de lo que consideras que has aprendido en esta clase de hoy, o también quiero dedicarles un canto para poder finalizar al pie de la letra, como les encanta esta formación. Muy bien, pues espero que les guste esta composición cortita que le he hecho a la palabra de Dios. Quiero hacer tu palabra vida en mí, encarnarla en mi corazón, compartir, anunciarla en la misión, transformar el corazón. Quiero hacer tu palabra vida en mí, encarnarla en el corazón, compartir, anunciarla en la misión, transformar el corazón. Mi palabra nos libera, tu palabra nos transforma, tu palabra nos libera. Vive en mí, vive en
Muy bien, quiero antes de despedirme agradecer a todos aquellos que están colaborando, que están poniendo su granito de arena para que este taller se dé. De verdad, muchísimas gracias. Dios se los pague, Dios les bendiga. Y no lo vayan a olvidar, naveguen mar adentro con el Señor. Que el Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Hasta luego.